charla que vamos a tener en esta noche. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra impotencia, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo, Señor, que de pensamiento o de palabra o de hecho pecamos contra tu santo nombre, Señor. Por eso en este momento te suplicamos que perdones todas nuestras iniquidades, Señor. Que no tengas en cuenta nuestros pecados, Señor. Que perdone todas nuestras agresiones. Y te suplicamos, Señor, que prepare nuestra mente, que prepare nuestro corazón, que el bendito Espíritu Santo nos asista, Señor, para que así podamos nosotros conocerte cada día más a través de las benditas Escrituras, Señor. Y que a través de este estudio podamos crecer, Señor, mucho más en el conocimiento, crecer mucho más en la fe, conocer, crecer mucho más, Señor, en seguridad, en confianza. Padre, gracias por asistirnos y por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amados queridos, nosotros hemos venido desarrollando este estudio y en la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de ese pecado que nosotros hemos heredado y dijimos que hemos heredado la culpa, pero también hemos heredado eh, esa condición que nosotros tenemos ahora. Y desarrollamos el estudio teniendo la plena convicción de que Adán, como nuestro representante federal, como cabeza de la raza humana, como nuestro representante como raza humana delante de Dios, pecó y nosotros somos culpables por causa del pecado de él. Ahora, ya en esta noche vamos a entrar a reflexionar un poco de la manera como ese pecado heredado se traslada o se traspasa a todos los descendientes de Adán. O sea, ¿cómo es que esa culpa, ese hecho de ser responsables, de ser culpables, es traspasada a los descendientes, o sea, a la humanidad? Ahora, como estamos en un estudio de teología, pues vamos a mirar diferentes puntos con relación a esa pregunta. Hay 4 teorías principales que así por encimita vamos a tratar de dar un concepto de ellas. Y yo creo que la primera teoría que tenemos que ver es la teoría del pelagianismo. Ahora, Pelagio afirmaba que el hombre simplemente decide imitar a Adán en su pecado. Él enseñaba que ni la culpa ni la corrupción son heredadas de Adán. Pelagio enseñaba que el pecado de Adán influenció a la humanidad, dando un mal ejemplo. O sea, Adán no es que hayamos heredado la culpa, no es que hayamos heredado la corrupción. Sencillamente, Adán nos dio un mal ejemplo. Así que de esta manera es que implica y enseña que el hombre no necesita ser regenerado. Pero nosotros sabemos, por lo que ya hemos estudiado, que esta posición o esta teoría contradice de una manera directa y abiertamente la enseñanza de las Escrituras y también, pues, nuestra propia, ¿qué? Experiencia. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia es que nacemos con una naturaleza de pecado, con nuestros pensamientos siempre con la tendencia al mal, que siempre que, como dice las Escrituras, no hay hombre que no peque. Como dice la Escritura, si alguno
dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Y por el contrario, nosotros lo que somos es conscientes de que si no es por la regeneración, no tenemos la posibilidad de conocer a Dios. Amén. Así que no heredamos un mal ejemplo, heredamos una culpa y una corrupción de Adán. Ahora, la siguiente teoría, o sea, de hecho, entonces decimos que el pelagianismo está en un error y que está mal. Teoría descartada. La siguiente teoría que tenemos que ver nosotros es la teoría del realismo. Ahora, ¿qué dice esta teoría? Dice que nosotros estábamos realmente presentes cuando Adán pecó. En otras palabras, Adán pecó con una raza de individuos. Ahora, este punto de vista también tiene dos problemas. No puede explicar por qué nosotros somos culpables de los demás pecados. Y también no puede mirar cómo es que nuestra obediencia a Cristo nos implica ser perdonados de nuestros pecados. Así que nosotros lo que tenemos que mirar es que estos problemas también abiertamente niegan la teología que nosotros hemos profesado. Nosotros lo que creemos es que nuestra relación con Cristo no se basa en una genética, no es una relación física, orgánica, sino que nuestra relación se basa sencillamente en la justicia de Cristo, que es imputada a nosotros. Así que surgiría la pregunta, ¿cómo es que Cristo es responsable del pecado de nosotros? Si la relación que nosotros teníamos con Adán no era una relación, era mejor, era una relación orgánica, una relación genética. Si nosotros personalmente estábamos allí con Adán, entonces esa relación orgánica también tenemos que descartarla de plano, de hecho. Ahora, de estas teorías, pues hay mucho que argumentar y mucho que decir, pero estamos tratando de hacer algo muy concreto para que podamos desarrollar el tema y tomar más o menos el pensamiento, la médula del pensamiento que tienen estas teorías. Ahora, una tercera teoría es la teoría de la imputación mediada. Esta teoría dice que heredamos la corrupción de Adán como resultado de una generación ordinaria y que veníamos a ser culpables. En otras palabras, heredamos el estado legal de Adán como culpables por el hecho de que heredamos su corazón pecaminoso. Primero, el asunto de esto es que parece resolver el problema de cómo transmitir la culpa, pero no resuelve el dilema de que también la corrupción es heredada. No solamente nosotros heredamos la... Entonces, ¿dónde quedé? Perdóneme. Tenemos que considerar que no solamente de Adán heredamos la parte legal, sino que también heredamos la corrupción. Y de tal manera como Pelagio no puede
sostener su teoría. Pues esta imputación mediada, donde solamente heredamos esa parte, el estado legal, pero la corrupción no, pues se convierte en un problema, ¿verdad? Porque lo que nosotros creemos es que nuestro pecado no solamente, a ver, si, si no pudiera ser imputado la culpa y la corrupción a Adán, el problema más grave de la imputación mediada es que tampoco podría ser imputada la justicia de Cristo a nosotros. ¿Ves? Entonces, sencillamente, nosotros heredamos, escúcheme en esto, nosotros heredamos toda la parte legal, sí. Heredamos, somos culpables legalmente por ser nuestro representante, pero heredamos su corrupción y es la posición que nosotros tenemos. Y por esa razón, entonces, también esta imputación tendría problemas con la corrupción heredada. Amén. Y tendría problemas con la imputación de Cristo a nosotros. Ahora, una cuarta teoría es esa imputación inmediata. Ahora, en esta nosotros es la que nosotros siempre hemos afirmado, que heredamos tanto la culpa como la corrupción por el hecho de Adán ser el representante legal. El representante legal, ¿cuándo? Allá en ese pacto de la creación que ya estudiamos antes. ¿Te acuerdas cuando Dios allá dijo, mire, esto se puede hacer, esto no se puede hacer? Y miramos que habían todas las condiciones de pacto. Entonces, ¿quién estaba presente por nosotros allá? ¿Estaba presente quién? Adán. Ahora, cuando Dios ya hace un pacto con el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 19, allí estaba Moisés sencillamente. Y en ese pacto Dios está diciendo, mire, yo voy a ser a ustedes su Dios y la nación de Israel va a ser mi pueblo. Si hacen esto, esto y aquello. Las condiciones las pone Dios. Pero por lo general, las consecuencias de la desobediencia, del incumplimiento, hace que las personas sean culpables o inocentes como pueblo debido a las decisiones tomadas por sus representantes. Hoy nosotros políticamente vemos eso. ¿Cómo es eso? Un presidente va y firma un tratado de comercio y las consecuencias las asume el pueblo. Si en ese tratado las condiciones no son favorables para la nación, el pueblo sufre. Y es culpable la nación por los aciertos o desaciertos de su representante. Así que nosotros como pueblo somos responsables por el acierto o el desacierto de Adán. Lamentablemente, heredamos entonces el desacierto que él estuvo. Ahora, nosotros enseñamos entonces que Adán como Cristo actuaron como representantes legales de la raza humana. Y esto es la forma como podemos sostener la imputación de nuestros pecados a la persona de Jesús y la justicia de Cristo imputada a nosotros. Amén. Así que cuando Adán pecó, estaba actuando en capacidad de representante legal nuestro. Y según esta posición, nuestra corrupción moral es Adán, no es la base de nuestra condición legal en Adán. ¿Qué es lo que quiero decir yo?
no es que nosotros seamos culpables del pecado de Adán, pero somos responsables porque Adán pecó. Ahí hay una diferencia. Así que tanto el estado legal como la naturaleza moral de Adán pasan de una manera simultánea a toda la raza humana. Por eso este concepto es el de imputación que inmediata. Así que de la misma manera, nosotros encontramos la justicia de Cristo imputada a cada uno de nosotros. Ahora, y hemos visto dos textos bíblicos para sostener nosotros por qué creemos esto y por qué no estamos de acuerdo con el pelagianismo, con el realismo o con esa imputación mediada en la cual solamente se heredó una parte y no la otra. ¿Cuáles son los dos textos claves que hemos visto para sostener lo que estamos diciendo? Un texto es Romanos capítulo 5, del verso 12 en adelante dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y ya tiene un nombre que es Adán, ¿de acuerdo? Y está el texto siendo literal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora, la experiencia humana más real que contradice el pelagianismo o el realismo o la imputación mediada es la existencia de la muerte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los niños si eran culpables o inocentes? No obstante, reinó la muerte antes de Moisés, aún en los niños, aún en los inocentes, aún en los que no habían hecho una acción legal. Pero la muerte les alcanzó, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte no vino, o sea, tú no mueres porque tú cometes un pecado. Tú mueres porque naces en un estado como pecador. Entonces, tu naturaleza te lleva a nacer, crecer, reproducirse y morir. Así nos enseñaban en la escuela. Pero esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿por qué entró la muerte? Por causa del pecado. ¿A quiénes alcanzó la muerte? A todos los hombres. Así, no la comparación, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, noten esta expresión, por cuanto todos pecaron. Tú dices, pero un niño que no aún no ha nacido y es abortado, la muerte lo alcanzó, pero no. Aquí no se está hablando del pecado, de la acción de pecado. Se está hablando del estado pecaminoso en el cual se existe por el hecho de ser humano. Entonces, escúcheme, no es que Dios esté castigando con rejo y palo, como dice el dicho popular. No, no es que porque usted pecó te llegó una enfermedad. No, independientemente de si pecas o no pecas, la enfermedad te llega y la muerte te llega. Lo que pasa es que tú por naturaleza pecas. El ejemplo que pusimos en una charla anterior sobre las especies en la naturaleza es una forma muy fácil para entenderlo. Y dijimos, un árbol de limón no necesita producir limones para ser un árbol de limón. Cuando tú siembras la semilla, ya sabes que es una semilla de limón y tú ya sabes lo que va a nacer una planta que es limón y que cuando crece por su especie, por su esencia, por su naturaleza, va a producir limones. Tú no te sientas a esperar que haya un limón para que digas, este ya es un árbol de limón. Ni te sientas a esperar si produce limones o zapotes o mangos.
por especie, por especie, por especie. Así que, escúcheme esto, por especie, por cuanto todos, y este concepto de todos, por un lado todos somos pecadores porque todos pecamos, pero por el otro, a todos nos alcanzó la muerte porque todos nacimos bajo la sentencia de muerte por causa de nuestro representante federal, nuestra cabeza humana, que en el momento del examen, de la evaluación, en cuanto a la lealtad a Jehová, falló y entonces asumió una consecuencia. Amén. Asumió una consecuencia. A él se le dictó sentencia. Allá en el huerto se dictó sentencia como causa. A él se le dijo, vas a obtener trabajos para poder producir la tierra. La tierra te va a producir espinos y abrojos. Y yo como campesino, hoy o labrador, si tengo una finca, la realidad, si soy cristiano o no soy cristiano, si conozco a Dios o no lo conozco, la realidad en la tierra es que la tierra produce abrojo independientemente de mi confesión religiosa. Y no es que la tierra mía es más estéril porque yo pequé más, o menos estéril porque pequé más. Deben decirles, no estoy diciendo que ustedes pueden pecar. Lo que estoy diciendo es que las consecuencias del pecado se asumen por heredad, no por acción. Tú no eres culpable de los pecados de Adán, pero del pecado de desobediencia de Adán, eres culpable. Ahora, Adán era el representante legal tuyo y por eso la consecuencia cayó sobre ti. Yo sé que la Biblia después dice que los padres no van a heredar el pecado de los hijos ni los hijos de los padres, que nadie va a pagar el pecado por otros. Eso es verdad. Pero es que mi abuelo, lo vuelvo a decir, o mi papá no era el representante legal mío delante de Dios en relación a la justicia de Dios. Si hubiera sido responsable mi abuelo, entonces el pecado de mi abuelo me acarrea condenación a mí. Pero lo que pasa es que mi abuelo y yo estamos en una condición igual. Los dos tuvimos un representante llamado Adán. Entonces, mi abuelo era culpable en Adán y yo soy culpable en Adán. Pero mi abuelo cometió sus pecados y dará cuenta delante de Dios por ellos. Y yo cometo los míos y daré cuenta delante de Dios por los míos. Amén. Entonces, el texto que estamos leyendo es clave, interpretarlo. Y vuelvo a leer y vamos a seguir la lectura para no separar este texto de su contexto, porque el contexto reafirma lo que estamos diciendo. Lo vuelvo a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estoy en Romanos capítulo 5, versículo 12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, ¿cuándo se dictó la ley? En el monte Sinaí con Moisés. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, el apóstol Pablo vuelve a establecer la diferencia que yo estoy estableciendo esta noche. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Noten esto. Él está haciendo la aclaración que yo estoy haciendo. Si no hubiera habido un pecado heredado, según Pelagio, no hay una culpa heredada, ni una corrupción heredada. Si fuera necesario pecar para ser condenado, entonces un niño que se murió en el vientre de su mamá haría injusto a Dios por castigarlo con una cosa llamada muerte, si no la merecía. Amén.
¿Lo estamos entendiendo así? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y noten que aquí ya metió a Cristo. Adán es figura. ¿Cómo fue figura? Como representante. ¿Era figura de quién? De Cristo. Es el que iba a venir. ¿Y cómo es que fue? Cristo es nuestro representante. Si yo no acepto la idea de que Adán pecó por mí, yo soy culpable, entonces tampoco puedo aceptar el concepto de que los pecados míos los pagó Cristo en la cruz. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, no tenés de nuevo, por la transgresión de uno murieron los demás, abundaron mucho más para los hombres la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, por Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, escuchen esta declaración. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, fueron hechos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15, también nos hace una declaración muy bonita. Primera de Corintios, capítulo 15. Ahora, todo el capítulo está hablando precisamente, es el compendio de teología más abundante que tiene la Escritura sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Pero dice el verso 17, y así como Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Noten esto, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de condenación o de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, el verso 20, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, no dice uno, sino todos. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego sigue el tema, y hasta todo el capítulo está hablando precisamente de la herencia adquirida a través de la persona de Jesús, la resurrección y la vida eterna. Entonces, queridos, las aplicaciones prácticas para esto es que esta doctrina sencillamente es muy importante para nosotros, porque nosotros asumimos que la caída de Adán en pecado fue una historia real y que las consecuencias las asumimos nosotros. No es una fábula, no es una parábola, es historia real
asumida y la doctrina del pecado original es una realidad porque las consecuencias las tenemos nosotros hoy. En segundo lugar, como aplicación, creer esto que hemos dicho, esta imputación inmediata, nos concede a nosotros explicar en qué consiste el problema real del hombre. No se trata de algo genético, sino de algo que moral. ¿Cuál es el problema que tú y yo tenemos delante de Dios? El problema que tenemos es que somos pecadores. Es un problema moral. ¿Y cómo podemos explicar que somos culpables, que somos pecadores y que todos necesitamos a Cristo como nuestro Salvador? Reconociendo nuestra condición humana. No hay manera de tener la necesidad de un Salvador si no hay no hay el reconocimiento de que somos pecadores. Así que esta doctrina de la imputación del pecado, de la herencia de la corrupción y de la culpa desde Adán a todos los hombres. Creer que esto ocurre en nosotros nos prepara para el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que nosotros no entendamos nuestra condición perdida, nuestra condición real de que estamos muertos por el pecado, esclavos por el pecado y condenados por el pecado. Hasta que no entendamos eso, no vamos a tener la urgencia de nacer de nuevo. Cuando el hombre ve la condición real en el cual nosotros estamos, entonces, cuando nosotros podemos entender la condición real que el primer Adán nos dejó, entonces esto genera no solo la necesidad, sino la urgencia y nos prepara para recibir al segundo Adán, que es Cristo. En el primer Adán salimos del paraíso, con el segundo entramos al paraíso. Amén. Así que esto nos tiene que motivar a predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque podemos entender que todos nosotros somos culpables y que no hay sino un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se puede ser salvo: Jesucristo. Podemos tener la cantidad de arandelas que queramos, creer en lo que queramos creer, pero nuestra condición real es que somos pecadores y culpables. Y esto nos lleva a sentir compasión por los que no conocen al Señor. Es más, nos tiene que llevar a tener compasión por aquellas personas que se están congregando, que creen que están buscando a Dios, agradar a Dios. Y sabemos que no, sus doctrinas no están de acuerdo con las escrituras. Tenemos que hacernos teólogos. Hay urgencia de aprender cuando podemos entender esta doctrina, porque habrá urgencia por enseñar la realidad humana. ¿Cuáles? Culpables por acción legal y por corrupción, depravación total. Ahora, pasemos entonces a otro tema. Este tema era la manera como la culpa se traspasa de Adán a todos los demás hombres. Ahora, miremos la naturaleza del pecado. Ahora, surge una pregunta: ¿qué le pasó al pecado? Actualmente, ¿qué concepto tiene la humanidad del pecado?
¿Cómo ve el hombre hoy el pecado? La cultura contemporánea, lo que nosotros percibimos hoy y lo que vemos hoy en la sociedad es que nuestra sociedad ha perdido el concepto de pecado. Hoy al pecado se le llama de maneras diferentes, como si se tratara de algo orgánico o de algo genético. Por esta razón es necesario tener un concepto correcto de qué es el pecado. Ahora, cuando uno mira al pecado como un crimen, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Jueces. Habrá un juez y necesitamos un abogado. Y el juez es nuestro Dios y nuestro abogado es Jesucristo. Él es nuestro bendito mediador, nuestro bendito intercesor. Amén. Ahora, cuando el pecado no se mira como crimen, ya no necesitamos un juez. Si usted mira el pecado como una enfermedad, pues hombre, ya lo mira como algo genético, entonces no necesita un juez o un mediador, alguien que lo salve de esa sentencia que va a tener judicial delante de un juez. Ahora lo que necesita es un especialista que te dé un remedio y mientras te quite el dolor, pues quite de un calmante. Necesitas un médico, no un abogado. Y entonces el tratamiento es diferente. Porque si tú eres consciente de que es un crimen y que estás juzgado y condenado, entonces necesitarás al mediador, el abogado que te defienda. Pero si es una enfermedad, pues tú sabes que con cualquier calmante se puede curar. Lo peor, ya no se mira el pecado como un crimen. Hasta hace unos años se miraba como una enfermedad. Ahorita ni siquiera el pecado se mira como una enfermedad. Ahora el pecado se mira como una manera diferente de vivir. Algunos le llaman al homosexualismo es que un tercer sexo. Pero si el pecado es una forma de vida, es una manera diferente de mirar las cosas. Entonces tú ya no necesitas ni un juez, ni un abogado, no necesitas un médico. Ahora, ¿qué necesitas? Un psicólogo, un motivador. Por eso hoy, escúcheme en esto, por eso hoy la multitud va detrás de motivadores, unos que son honestos al decir soy motivador y sencillamente tratan de vender ideas psicológicas y filosóficas para estimular el ego y para levantar el yo, la autoestima. Pero otros que no tienen el carácter de decir lo que son, sino se disfrazan de cristianismo, andan hablando de un evangelio de prosperidad, de fortaleza, de bienestar aquí y de autoestima, llenos de egocentrismo. Amados, es lamentable que al pecado no se le llame por su nombre y que el concepto de pecado haya cambiado y ahora se mire sencillamente como un problema psicológico. Así que, amados, esta realidad a través de la historia ha estado siempre presente en la tierra. Los teólogos han ofrecido diferentes definiciones sobre lo que es pecado. Muchos han definido al pecado de una manera herética, o sea,
como una herejía. Otros lo han definido de una manera más cercana, como lo hizo, por ejemplo, Agustín de Hipona, que definió el pecado como la pérdida del bien. Pero en realidad el pecado no es solamente la pérdida del bien, es mucho más que eso. Se trata de un mal positivo, es decir, la presencia del mal. No solamente se perdió los beneficios con Dios, sino que por causa de eso tenemos una presencia siempre del mal en nosotros. Algunos hablan sencillamente de egoísmo, de idolatría, cuando se habla de pecado. Algunos dicen que es ser humano ser pecador. Y nosotros hemos dicho que al contrario, sí es posible separar el pecado de nosotros. Así que, amados, no es por el hecho de ser humanos, que somos pecadores, pero podemos dejar de pecar. Amén. Así que tenemos que mirar tres perspectivas o tres conceptos de cómo mirar el pecado. El primer concepto que vamos a mirar es que el pecado es una violación de la ley de Dios. Ahora, hay un pasaje extraordinario, Primera de Juan, si quiere vayan conmigo, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan. Sí. Primera de Juan, ya lo tienen, el 3, capítulo 3. El versículo 4. Todo aquel, otra expresión, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el texto? La palabra traducida como infracción de la ley transmite la idea de una persona que vive sin tomar en cuenta las normas de la ley. Ahora, aquí Pablo no se refiere ni a la ley de los romanos ni a la ley de los judíos. Entonces, ¿de qué ley está hablando? Pablo se refiere a la ley moral de Dios. Esa ley que está escrita en nuestros corazones. Y puedes tener el concepto, si quiere, en Romanos capítulo 8, versículo 7. En términos prácticos, esto nos recuerda que el pecado es un concepto teológico, no meramente un concepto social. No pudiéramos hablar de pecado si Dios no está en actuación. Por eso es que todos los intentos modernos de definir el pecado fracasan. Cuando José fue seducido por la mujer de Potifar, José expresó que su pecado era una ofensa contra Dios. Es la misma perspectiva de David en el Salmo 51:4, cuando dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante
de tus ojos. Así que tanto José como David tenían muy claro el concepto de que al cometer un pecado se está desconociendo la ley moral de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? Desde el primer punto es que el pecado es una violación de la ley de Dios. Ahora, esto nos trae una implicación. Si el pecado es violación a la ley de Dios, entonces nosotros, a ver, ¿cómo lo explico yo? Entonces nosotros debemos de predicar sobre la ley, ¿me entienden? Palabras más, palabras menos. Hay personas que dicen no, que el Antiguo Testamento no, que los mandamientos no, que la ley de... Bueno, lo que estoy diciendo es que si el pecado infringe la ley, nosotros que tenemos que predicar mucho sobre la ley, porque la ley, el mandamiento, es el que expone, saca a la luz los pecados. Unos textos que quiero que tengan ahí que son clavos es Romanos capítulo 3, el versículo 20, y Romanos capítulo 7, versículos 7 también. Noten que en estos pasajes Pablo cita los mandamientos y sobre todo el 10º mandamiento. Así que no hay una conducta moral que no sea totalmente ciega dentro de los 10 mandamientos. Cualquier conducta moral es aplicada a uno de los 10 mandamientos. Así que todos los pecados que nosotros cometemos se aplican en diferentes esferas, pero todos están allí como dentro de ese decálogo. Así que no se trata de que nosotros prediquemos la ley para salvación, pero sí tenemos que predicar la ley para traer convicción de pecado y preparar el corazón de los que nos escuchan para recibir el evangelio de Jesús. O sea, necesitamos ser conscientes de que somos pecadores, que somos infractores de una norma, de una ley. Yo coloco mucho el ejemplo del conductor y del semáforo. En la mayoría de los países del mundo que hay semáforos por causa del tráfico vehicular, estos semáforos tienen ya unos colores que son casi universales: el verde, el naranjado, el rojo. Y son una ley para los hombres que conducen. Es una ley que yo tengo que guardar. Esa ley ya tiene una sentencia judicial por la infracción de ella. Así como la ley de Dios dice que el pecado, la paga es muerte, entonces pasarme el semáforo en rojo tiene ya una cuantía determinada dependiendo del país. Pero es un delito hacerlo. Si yo infringo esa ley, me acarreo una culpa. Y lo normal es que a mí me cobren esa culpa. Me hagan un comparendo y a través de ese comparendo me hallen culpable. Y entonces tenga un parte una infracción que tenga que cancelar. Entonces, si llega el policía de tránsito, ve que tú cometes la infracción y luego te detiene, te pide los documentos y este policía actúa de una manera honesta, justa. ¿Cuál es la justicia de ese agente de tránsito? ¿Dejarte ir? ¿Recibirte un soborno? ¿Hacerse el ciego el que no vio la infracción, que usted cometió la infracción?
Si Él es justo, Él actúa de acuerdo a la norma, a la ley. Y te dice, mi querido amigo, sí, yo sé qué pesar, pero, ay, es que yo no sabía, señora agente de tránsito, no importa. La ignorancia tuya no te hace inocente. Si ibas a conducir, debías haber aprendido las normas de tránsito para saber qué hacer y qué no hacer. Así que aunque hayas actuado en ignorancia, la ignorancia no te hace inocente. La ignorancia te hace impotente. Debías de haberlo sabido, de haberlo conocido. Y aún si lo conocías, debías de haberte abstenido de violentar esa ley. Porque tú sabías que violentar esa ley te acarreaba una sentencia. Y yo no puedo ser injusto. Entonces, por favor, ve y paga tu multa. Eso es Dios con nosotros. Ese es el concepto del pecado cuando lo tomamos como que es un quebrantamiento de la ley de Dios. Que la ley que Dios dictó dijo en el pacto adánico, el día que pecares, ese día morirás. Así que si 1000 veces has pecado, 1000 veces te mereces el pecado. Y 1000 veces te mereces ser culpable. Y 1000 veces te mereces el infierno por causa de ese pecado. ¿Ves? Si 1000 veces pecaste, 1000 veces eres culpable de ese pecado. Ahora, si yo cometo una infracción, pues tengo que pagarlo, pero si cometo 2, pues tengo que volver a pagar. Ahora, no necesito infringir todas las leyes del Código de Tránsito de una nación para infringir la ley. Hay muchas leyes. Aquí en Colombia los comparendos por detrás tienen como 200 y pico causales de comparendo, causales de infracción. Ni siquiera las conocemos todas, la verdad, somos ignorantes. Pero ¿qué estamos diciendo con esto? Que con un solo pecado que tú cometes ya te mereces la condenación eterna. Con uno. No necesitas cometer los miles de pecados que has cometido. Solo necesitas cometer uno para hacerte culpable. Amén. Así que, amados, tenemos que tener convicción de pecado y preparar el corazón para recibir el evangelio, siendo conscientes de que infringimos el santo mandamiento de Dios cuando pecamos. Ahora, el segundo concepto que tenemos que mirar es que el pecado es una mala representación del carácter de Dios. Así que la ley moral de Dios no es una mera regla arbitraria que se le ocurrió a Dios. La ley de Dios refleja el carácter santo y puro de Dios mismo. Eso es lo que dice Levítico 19:2. Ahora, cuando el Señor Jesucristo habló de este mismo principio, en Mateo capítulo 5, del verso 20 al 47, enfatizó que debemos de ser perfectos como el Padre que está en el cielo. Así que es una perfecta armonía con la idea del hombre como imagen de Dios o réplica visible de Dios. Pero el hombre cayó y la imagen de Dios se ha distorsionado o fracturado. No perdimos la imagen, pero está corrupta, está dañada. Así que el hombre ahora es una representación difamadora de lo que Dios es.
Conformarse a la ley de Dios es reflejar el carácter de Dios Santo. Mientras nos conformemos nosotros o no estemos conformados a la ley de Dios, seremos una pésima y mala representación del carácter de Dios. Así que la importancia práctica de ver el pecado de esta manera es que el pecado es mucho más que violentar una regla ética. Es una afrenta, es una ofensa personal al santo carácter de Dios. Amén. Así que el pecado es una infracción a la ley de Dios, pero el pecado es una representación difamadora del santo carácter de Dios. Por eso, amados, por el hecho de ser humanos con una naturaleza pecaminosa, ya nosotros somos culpables delante de Dios, porque ya somos no una perfecta imagen, sino una mala imagen del carácter y de la esencia de la presencia de Dios. Amén. Así que la ley moral es la imagen escrita de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. La ley moral es la imagen escrita de Dios. Amén. Ahora, en tercer lugar, el pecado como rechazo del bien mayor para el hombre. Lo tenemos que mirar desde este punto de vista. Ya lo miramos desde el primer punto de vista. ¿Cuál fue? Una infracción a la ley de Dios. El segundo, ¿cuál es? Una representación mala del santo carácter de Dios. La tercera, ¿cuál es? Que rechazamos todo el bien que Dios nos ofreció. El fin principal, el objetivo primario, digamos, del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que esta declaración enseña que el hombre fue creado para disfrutar de Dios para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar a Dios no son dos cosas separadas. Fuimos creados con el propósito de disfrutar a Dios, de disfrutar. Podemos tener muchas escrituras bíblicas, por ejemplo, el Salmo 27:4, el Salmo 34:8, el Salmo 37:4, el Salmo 73:25, el Salmo 100, los primeros versículos. Todos estos textos nos enseñan que Dios quiere que lo disfrutemos. Filipenses 4:4 nos enseña exactamente lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 6-8. Nos enseña que debemos alegrarnos en Dios siempre. Así que buscar nuestra propia felicidad es una motivación correcta. Tenemos que buscarla en Dios. Amén. Ahora, Hebreos 12, el capítulo 2 y el Salmo 16:11, es que estamos diseñados, creados para deleitarte, para deleitarte y que Dios juzgará si no lo disfrutamos a Él. Escuche lo que estoy diciendo. Dios nos juzga si nosotros no nos deleitamos delante de su presencia. Un texto para eso, Deuteronomio 28, el 47-48. Así que el disfrute de Dios es nuestro mayor bien, nuestra premisa mayor. Todo lo que hacemos debe de ser para deleitarnos en Dios, pero sobre todo para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Para disfrutar, para deleitarnos, para que haya en nosotros siempre tiempos de refrigerio. Es que viene el arrepentimiento.
Así que nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Pero ¿cómo le damos gloria a Dios? Deleitándonos en Él. El pecado, nosotros cometemos un pecado terrible cuando no hacemos que Dios sea nuestro bien supremo. Cuando lo más importante para nosotros es Dios, pecamos terriblemente contra nuestro santo Dios, porque fuimos creados para su gloria y su deleite. Amén. Así que, amados, sencillamente no deleitarnos en la presencia de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. No deleitarnos en la presencia de Dios es rechazar lo que más bien y lo más felices que nos puede hacer o que podemos ser aquí en esta tierra. Así que la felicidad real no es otra cosa que la que viene de parte de Dios. Amén. Nosotros creemos que somos felices aquí con el pecado, pero realmente somos realmente felices con la obediencia, con el deleite en la presencia de Dios. Así que la revelancia práctica, o sea, la definición es que resalta toda la estupidez que tiene el pecado. Cuando creemos que hay placer, es una necedad porque se rechaza el placer que tenemos en Dios por la basura del mundo. Amados, este estudio es maravilloso, lástima que no podamos desarrollarlo con mayor amplitud, pero quédense con los textos para que miren que la premisa mayor que nosotros tenemos es la de deleitarnos en la bendita presencia del Señor. Y somos realmente felices solamente cuando nosotros llegamos a conocer a Dios. Creímos que éramos felices en el pecado y nos deleitábamos en el pecado, pero ahora que realmente conocemos a Dios y entendemos quién es Dios y le damos gloria a Dios, entonces descansamos en Él y nos deleitamos en Él de tal manera que miramos que el pecado es una estupidez, que el pecado es una tontería. O sea, ya no es agradable ver a una persona tomando, fumando, pecando. Ya no hay deleite en eso. Ya no hay atractivo para nosotros en eso. Porque hemos entendido que el pecado es perder el verdadero placer, la verdadera felicidad, la verdadera dicha que podemos tener. Amén. Así que, ¿cómo tenemos nosotros que ver el pecado? Por supuesto, como un crimen. Porque infringimos la ley de Dios. Pero no solamente infringimos la ley de Dios, sino que sencillamente difamamos del carácter santo de Dios. Y como si fuera poco, nos perdemos de los placeres. Imagínense que el paraíso se le llama lugar de placer. Y el concepto de cielo es un lugar de paraíso, un lugar de eterna felicidad, de eterna recreación. Y lo cambiamos por una estupidez llamada pecado. Ahora, ¿hay grados de pecado? Por supuesto que sí. Yo creo que ese va a ser el siguiente tema. Los grados de pecado. Oye, ¿qué nos ha quedado? ¿Qué nos ha quedado claro? La convicción de que realmente heredamos de Adán, del primer pecado, de ese pecado original, heredamos la culpa, la corrupción, de una manera inmediata. La muerte pasó a todos los hombres, porque un hombre pecó. Y tenemos que aceptar esa realidad si queremos aceptar la realidad de que Cristo es nuestro representante.
Ahora, hemos mirado cómo se está mirando el pecado. No es una enfermedad, no es una manera de vida que necesita un psicólogo. El pecado es una afrenta a la ley de Dios, a la ley moral de Dios, no a las leyes de los estados, de las naciones, de los países, no. Por encima de todas las leyes de la tierra está la ley de Jehová. El santo mandamiento que fue escrito por la ley en el monte Sinaí, sí, pero que desde antes estaba ya en el corazón de los hombres, sí, porque desde antes de la ley ya el pecado había reinado. Amén. Así que, amados, tenemos que ver el pecado como esa transgresión contra el mandamiento, como esa difamación al carácter de Dios y como esa estupidez por la cual perdemos los verdaderos placeres de esta tierra. Amén. Amados, oremos. Soberano Dios y buen Padre, gracias por estas reflexiones sobre el pecado. Gracias por amarnos y bendecirnos y darnos el placer de poder estudiar tu bendita palabra. Padre, gracias por cada uno de tus hijos y gracias por la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y gracias por madurarnos en la fe con tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.